Igual 11 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentran el link de Ko-fi y de Patreon, en el cual podrán encontrar este y otros fanfics que se encuentran adelantados y algunas ya finalizadas. Además pueden pedir novelas exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Los espero, ojalá les guste este fic y continuamos. Maldita Mar, ¿qué estás haciendo? Todos los presentes quedaron atónitos durante un buen rato antes de que Morse fuera el primero en reaccionar, corriendo hacia Luis como un loco. Sin embargo, lo que encontraron fueron espadas afiladas que le bloquearon el paso. Craft alto, señor Morse. Gele, que estaba justo al frente, le gritó que se detuviera con una mueca de desprecio, sintiendo como si finalmente hubiera liberado toda una frustración reprimida. Después de todo, ni siquiera él esperaba que Louis tuviera la audacia de quemar el pagaré hasta convertirlo en cenizas delante de tanta gente, y mucho menos delante de Morse, que no conocía a Louis en absoluto. Cuota quemó mi pagaré. Morse estalló en cólera, pero con las espadas frente a él, no se atrevió a dar un paso adelante. Solo pudo quedarse allí, impotente, rugiendo a todo pulmón. Todos lo vieron. Este mocoso quiere evadir su deuda. Por los 7, todos aquí pueden dar fe de mí. Incluso siendo el perpetrador, Louis podía sentir la furia de Morse, el tipo incluso había mencionado a los 7. La mayoría de los dormienses heredaron la cultura y la fe del pueblo Roinar. Aunque los 7 eran una de las muchas religiones, muchos seguían creyendo en la madre Roine. Pero como miembro de una rama de la casa Daine, había olvidado que, si bien aquello era Dorne, la herencia de Ciudad Caída de Estrellas era mucho más antigua que la del pueblo Roinar y la fe de los 7. La casa Daine solo cree en los dioses antiguos. Jeje, perdón, Morse. Antes de que Louis pudiera hablar, G le soltó una risita. Solo te vimos darle al señor Louis un extraño trozo de papel. No vimos ningún supuesto pagaré. Es correcto, todos. Gele alzó el brazo y gritó, y todos los guardias presentes alzaron sus espadas. Fuerzas, así es. El señor Louis no recibió ningún pagaré. Este tipo debe estar intentando chantajear al maestro Louis. Los gritos de los guardias eran atronadores, como si estuvieran a punto de volar el techo por los aires. ¡Qué descaro! Totalmente descarado. ¿Es que ya no hay ley? ¿Es que no hay justicia? Señalando al sereno Louis, el rostro de Morse se enrojeció de ira, e incluso sus manos temblaban. Miró a su alrededor y vio que los caballeros que había traído bajaban la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Al fin y al cabo, estos 4 caballeros no eran más que mercenarios que hacían un trabajo por dinero. No debían ninguna lealtad a la ciudad de Gaoyin. En Poniente, la condición de caballero suele ser dudosa. Siempre que logres reunir suficientes dragones de oro para comprar una armadura y un caballo, puedes llamarte caballero, e incluso podrías nombrar caballero a otra persona en contra de tu conciencia. Pero, obviamente, tales caballeros no son reconocidos por ningún reino ni noble, e incluso la gente común despreciaría tal comportamiento. Aquellos que están verdaderamente calificados y tienen la credibilidad necesaria para nombrar caballeros a otros son nobles de alto rango, con el grado de conde o superior, pertenecientes a casas establecidas, con sus propios emblemas y palabras familiares, como la casa Daine, la casa Stark, etc. O bien, deben ser poderosos caballeros reconocidos por todo el continente, como el hermano de Luis, Arthur Daine, Barristan, Selmy, y así sucesivamente. Un noble de menor rango perteneciente a una rama familiar como Morse Dane, incluso si nombrara caballero a alguien usando el nombre de la casa Daine, no obtendría el reconocimiento de otras casas y solo sería objeto de burla. Por lo tanto, los que Morse había traído eran todos caballeros contratados a un precio elevado, con una relación puramente mercenaria entre ellos. No había necesidad de involucrarse en este lío, la actitud de los caballeros enfureció aún más a Morse. Quería abrirse paso entre Sergrel y partirle la espada al distante Luis, pero le faltaba el valor para iniciar una pelea en inferioridad numérica. Te arrepentirás de esto, Louis Daine. Tras lanzar una amenaza vacía, Morse, cabizbajo, condujo a sus hombres fuera del salón de recepciones. Antes de marcharse, en un arrebato de ira, volcó la mesa que tenía delante, haciendo que más fruta rodara por el suelo. Soy el heredero de Ciudad Starfall, Morse. Justo cuando Morse estaba a punto de salir por la puerta, Louis se levantó lentamente. Su tono era monótono, como si le estuviera diciendo un hecho trivial a Morse, pero también como si estuviera disipando el último vestigio de fantasía en el corazón del hombre.
Morse volvió a mirar a Louis, y las palabras siniestra y viciosa ya no bastaban para describir la mirada en sus ojos. Al irte así sin más, debes sentirte bastante reacio. Justo cuando estaba a punto de resistir de cobrar esa deuda y se disponía a salir por la puerta, la voz de Louis volvió a oírse a sus espaldas. El pie con el que ya había dado el paso quedó suspendido en el aire, desobedientemente, antes de ser retirado torpemente. Después de que Louis jugara así con él, el estado mental de Morse estaba al borde del colapso. Solo quería ver qué truco tramaba ahora el chico. ¿Qué te parece esto, Morse? Al ver que aquel individuo no estaba dispuesto, una sonrisa de suficiencia apareció en la comisura de los labios de Louis, reflejando la expresión anterior de Morse. Es natural que uno pague sus deudas. Yo, Louis, no soy una persona irracional. Si se corriera la voz, la gente podría pensar que Starfall City no tiene credibilidad. Al escuchar el aparente monólogo interior de Louis, Morse aprendió la lección esta vez y no respondió en absoluto. Tras la serie de acontecimientos ocurridos hasta el momento, comprendió la astucia del muchacho. En cuanto abriría la boca, caería en la trampa de Louis. Tenía tan solo 7 años, pero era como un viejo zorro. De piel dura y tremendamente difícil de tratar. Morse maldijo para sus adentros, lanzando otra mirada siniestra a Louis. Como sabes, la antigua riqueza de Ciudad Estrella Caída fue casi completamente ruinosa por ese tal Davos. Es imposible devolverte los 30.000 dragones de oro que te debo en poco tiempo. Ignorando por completo el odio de Morse, Louis volvió a hablar, proponiendo una solución por su cuenta sin darle ninguna opción. 10 años. Por una deuda de 30.000 dragones de oro, Ciudad Caída Estelar pagará 300 dragones de oro cada mes, a pagar en un plazo de 10 años. Los 600 dragones de oro adicionales cada año serán los intereses que te pagaré. ¿Qué te parece? El plan que propuso Louis parecía perfecto. Podría resolver la crisis de deuda de Starfall City, y Morse recibiría 600 dragones de oro en intereses cada año, por lo que no saldría perjudicado. Sin embargo, llegado ese punto, era evidente que no se atrevía a creer ni una sola palabra de lo que decía Louis. Este chico era alguien que solo se aprovechaba de los demás y nunca salía perjudicado. ¿Cómo podía ser tan generoso como para pagar 600 dragones de oro adicionales al año para saldar la deuda? ¿Qué demonios estás intentando hacer, Louis Dane? Entrecerrando los ojos mientras examinaba a Louis, fue solo en ese momento cuando Morse comenzó a tratar a este niño de 7 años de la casa Dane como un oponente en igualdad de condiciones. Ante el interrogatorio de Morse, Louis simplemente extendió las manos, poniendo cara de inocente. Naturalmente, quiero resolver este asunto pacíficamente, primo Morse. ¿Qué? ¿No me dices que no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. Los ojos de Morse brillaban con una luz asesina, reacio a involucrarse más con Louis. Solo espero que tú, primo Louis, vivas lo suficiente para ver el día en que se salde la deuda. Asegúrate de no morir joven como tus 2 hermanos mayores. Tras pronunciar esas duras palabras, Morse se llevó a sus hombres sin mirar atrás. Señor Louis, ¿no quemamos ya el pagaré? ¿Por qué tenemos que pagarlo todavía? El rostro regordete de Gele se hinchó mientras miraba con ojo la espalda de Morse que se alejaba. Si me preguntas a mí, deberíamos habernos encargado de ese tipo arrogante de aquí mismo. Ja 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 ja. Louis soltó una carcajada, le dio una palmadita en el muslo a Gele para indicarle que no actuara impulsivamente, y luego negó con la cabeza, suspirando suavemente para sus adentros. Realmente no sabía quién había corrompido a un caballero tan amable y valiente. No hay necesidad de tanta ira, señor Grell. Las deudas no tienen por qué pagarse necesariamente con dinero. Sir Grell miró a Louis con confusión, solo para verlo entrecerrar los ojos perezosamente como un zorro tomando el sol. Entonces alzó la cabeza pensativo, y un atisbo de comprensión apareció en sus ojos nublados. Padre, ¿vamos a dejar que esto siga así? Este era tu plan desde hace más de 10 años. De regreso a la ciudad de Gaojin, Daine, con una expresión de disgusto, no dejaba de quejarse con Morse. Al igual que Morse, él también sentía mucha envidia del título de espadachín de la mañana. Pensaba que pronto se convertiría en el heredero de Ciudad Estrella Caída y obtendría a Amanecer para ser la espada del amanecer de la nueva generación. ¿Quién iba a imaginar que serían expulsados tan patéticamente por un niño de 7 años? Cállate, idiota.
Morse abofeteó a Helio con fuerza en la cara y lo reprendió públicamente sin piedad alguna. Perder todo el coraje para resistir solo por unas pocas espadas, ¡qué cobarde! Helio se agarró la cara, mirando a su furioso padre con una sensación de agravio, pensando para sí mismo. ¿No te acobardaste tú también hace un momento? Pero su aparición enfureció aún más a Morse. Al comparar la actuación de Helio con la de Louis, sentía cada vez más que su hijo era un necio. Inmediatamente levantó la palma de la mano, preparándose para darle otra bofetada a Helio. Lord Morse. En ese momento, un caballero dio un paso al frente, interrumpiendo a Morse mientras éste descargaba su ira contra su hijo. Acordamos esto antes de venir. 10 dragones de oro por persona. Verás, la expresión del caballero era algo incómodo porque no esperaba que lo que él creía que era una simple misión de cobro de deudas terminara con ellos en una situación tan deshonrosa. Pero eso no afectó su demanda de dinero. Dado el esfuerzo que habían realizado, debían cobrar independientemente del éxito del trabajo. Al fin y al cabo, para un caballero, si no estaba juramentado a un gran noble, todos los gastos diarios debían pagarse de su propio bolsillo. Ya fuera el cuidado de los caballos o el mantenimiento diario de espadas y armaduras, todo era muy caro. Por supuesto, señor Carter. Morse entrecerró los ojos, haciendo todo lo posible por ocultar la reticencia y el resentimiento que reflejaban. Aunque estos tipos básicamente no habían servido para nada, por el momento, no había ningún beneficio en enemistarse con ellos. Después de todo, en Ciudad Estrella Caída, casi se había enemistado por completo con Louis. Si en el futuro estallara un conflicto, estos caballeros serían fuerzas indispensables. Inmediatamente desató la bolsa que contenía 300 dragones de oro que Luis le había dado, la sacó cuidadosamente, sacó 45 dragones de oro y se los entregó a Sir Carter. ¿Qué? ¿Preguntas por qué 45? Como intermediario, era lógico que Sir Carter se llevara un pequeño beneficio extra, ¿no? Usted es verdaderamente generoso, Lord Morse. Tras recibir el dinero, Sir Carter y los demás no escatimaron en elogios para Morse. Esperamos con mucho interés nuestra próxima colaboración con ustedes. Tras pronunciar comentario semejante a Cortés, los 4 caballeros dieron media vuelta a sus caballos y se marcharon sin mirar atrás. Solo Morse y su hijo permanecieron allí de pie, observando con ojos venenosos las figuras que se alejaban. Ahorros descarados. No pude ayudar en nada cuando empezaron los problemas, pero se apresuraron a aceptar el dinero. Zas. Morse le dio una bofetada en la cabeza al parlanchín Helio. Deja de decir tonterías y vuelve conmigo a la ciudad de Gaojin. Luego volvió a mirar la ciudad de Starfall. La alta torre de la espada blanca se alzaba allí, custodiándola eternamente, pero parecía que nunca pertenecería a Morse. Claramente, yo también soy un día. Morse maldijo a regañadientes. 4 ya verás, Louis Dane. Fracaso, esto no ha terminado. Dicho esto, él y Helio partieron hacia la ciudad de Gaojin. Los dragones dorados en la bolsa de dinero que colgaba de su cintura tintineaban entre sí, pero Morse nunca se percató de que una gema de color rojo sangre se escondía entre ellos, rozándose constantemente con los dragones dorados. ¿Cómo está ella, Ser Yuri? Louis estaba en su escritorio, pluma en mano, ocupándose de asuntos oficiales. Con tan solo 7 años, incluso tenía que subirse a la silla para escribir correctamente. Al oír pasos que venían de frente, no levantó la vista, sino que simplemente ofreció un saludo informal. Solo se asustó un poco, nada grave. Joven amo Louis, se ha tomado demasiadas molestias. Yuri colocó el plato de fruta sobre la mesa y, en primer lugar, respondió con un dejo de agradecimiento. Mientras ella esté bien. Louis dijo con indiferencia, sin levantar la vista, mientras seguía escribiendo en el escritorio. Después de un rato, finalmente terminó de escribir y miró a Yuri con una sonrisa juguetona, indicándole. Denle a tía 3 días libres con sueldo completo y denle otros 50 ciervos de plata como compensación. Al final, tía fue insultada por el bien de Starfall City. No se preocupen, sin duda conseguiré justicia para ambos. Tos, tos, las palabras de Louis hicieron que Yuri tosiera instantáneamente avergonzado, y su rostro se puso ligeramente rojo mientras se defendía. ¿Qué estás diciendo, joven amo Louis? Aunque se haga justicia, es por la señorita tía. ¿Por qué me veo involucrada en esto? Ja 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 ja.
Al ver el evidente intento de Yuri de ocultar sus sentimientos, Louis soltó una carcajada. Pensó para sí mismo. La forma en que miras a tía, tus ojos rebosan de cariño, y sigues fingiendo conmigo. Sin embargo, no siguió molestando a Yuri, sino que se sentó apoyándose en el reposabrazos, considerando cuidadosamente la posibilidad de que esto sucediera. Yuri era noble, después de todo, y un caballero jurado de Ciudad Caída de Estrellas. Casarse con una mujer de origen humilde no sería tarea fácil. Probablemente todo tendría que esperar hasta que Louis recibiera el reconocimiento de Sunspear y se convirtiera verdaderamente en el señor de Starfall. Pum, pum, justo cuando Louis estaba absorto en sus pensamientos, se oyeron una serie de pasos algo pesados y apresurados. Entonces, la corpulenta figura de Sergel apareció en la puerta. Algo terrible ha ocurrido, joven amo Louis. Gele se dirigió directamente a Luis y, arrodillándose sobre una rodilla, informó apresuradamente en voz alta. El príncipe Oberyn de Lanza del Sol ha llegado a Ciudad Caída de las Estrellas, diciendo que está aquí por orden del príncipe Doran para investigar el asesinato del conde Davos. Ya estás en la puerta principal de Ciudad Starfall. ¿Aumentar qué? Tan rápido. La noticia de la llegada de Oberyn no cambió la expresión de Louis, pero Yuri, que estaba cerca, quedó inmediatamente conmocionado. Los dos miraron a Louis con incertidumbre, pero vieron que su rostro estaba tranquilo, como si ya lo esperara. ¿Cuántas personas trajeron? Tras un momento de silencio, preguntó Louis. En realidad, él también estaba un poco sorprendido. Después de todo, Ciudad Caída de Estrellas estaba en un lugar remoto, y tanto esta como Lanza del Sol estaban en los lados este y oeste de Dorne. No esperaba tener que avisar a Oberyn, esa víbora, para que hiciera el viaje personalmente. Parece que el príncipe Doran está muy preocupado por la muerte de Davos, solo vinieron 4 personas, y 3 de ellas son mujeres. Las palabras de Sergel hicieron que los ojos de Louis brillaran, como si hubiera pensado en algo. ¿Qué tal si les decimos una emboscada y los eliminamos fuera de la ciudad? Mata, 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 lo único que sabes es matar todo el día. Una declaración tan alarmante de Gele hizo que incluso Louis, quien últimamente había adquirido cierta comprensión del camino de Wuji, perdiera la compostura al instante. Agarró una fruta y se la arrojó, reprendiéndolo. Eliminamos a Oberyn, ¿y luego qué? Esperar a que los ejércitos de Lanza del Sol presionen nuestras fronteras y entonces lucharás tú solo contra decenas de millas. ¿Quién te crees que eres, el rey exánime? Louis frunció el ceño, sin comprender realmente por qué el siempre honesto y cumplidor Sergel se había vuelto así. Entonces, ¿qué quieres decir? Aunque no sabía que era el rey exánime, Louis mencionó que Gele aún sabía que había dicho algo incorrecto y preguntó con cautela. Desde que llegaron a Ciudad Starfall, son invitados. Recitando en silencio el camino de Wuji para reprimir la ira en su corazón, Louis se sentó de nuevo, con las comisuras de sus labios ligeramente curvados. Sírvanles bien con buena comida y bebida, y veamos qué planea la víbora roja. Afueras de Ciudad Starfall. El actual príncipe y futuro príncipe de Dorne, Oberyn Martell, estaba sentado a horcajadas sobre su caballo, con una luz impaciente parpadeando en sus ojos, que eran tan oscuros como una serpiente venenosa. Si no hubiera sido por la orden del príncipe Doran, no habría querido venir a Ciudad Starfall para lidiar con semejante incidente de fratricidio. En ese preciso instante, la mente de Oberyn estaba llena de esa bestia en desembarco del rey. Este despreciable asesino de parientes es verdaderamente insolente, haciéndonos esperar tanto tiempo fuera de las puertas de la ciudad. A su lado, una niña de unos 7 u 8 años, con el mismo cabello negro que Oberyn, maldecía con impaciencia. Aunque tenía casi la misma edad que Luis, sus delicados rasgos ya empezaban a asomar. Sin duda se convertiría en una gran belleza que enloquecería a los hombres de los 7 reinos. No hay mares tan grosera, Ariane. Montada en otro caballo, una joven fuerte y bien armada, de piernas largas, habló para grabarlo. Eres el futuro heredero de Dorne. Debes aprender a ser más sereno. No tienes derecho a decirme eso, Obara. La hija mayor del príncipe Doran, Ariane Martell, frunció en labios con desdén y replicó a Barasan, quien también era la hija bastarda mayor de Oberyn. Claramente eres tú quien tiene el temperamento más explosivo. Deja de actuar tan solemne delante de Oberyn. Fatal. Al ver sus pequeños pensamientos expuestos por las palabras de Ariane, el rostro de Obara se sonrojó de inmediato y sintió un deseo irrefrenable de vengarse. Cállate, Obara.
Al verlos discutir sin cesar, la amante de Oberyn, Ellaria-san, intervino de inmediato para detener a Obara. No tienes permitido hablarle así a la princesa Ariane. Cúbrete. Ellaria se dirigió a Obara con una mirada ligeramente amenazante y luego se volvió hacia Ariane, aunque su tono era mucho más suave. Y tú, Ariane, deberías tener más cuidado con tus palabras y tus acciones. Esto no es sunspear. Aunque hemos venido a investigar un caso de fratricidio, también somos invitados. Como invitados, debemos observar la etiqueta adecuada. Cuando heredes sunspear en el futuro, estos serán refinamientos esenciales. Aunque Ellaria era la amante de Oberyn y no la madre biológica de Obara, su valentía y sabiduría le habían permitido afianzarse al lado de Oberyn. De hecho, muchos de los asuntos de Oberyn, grandes y pequeños, fueron gestionados por esta mujer tan inteligente, y sus palabras tenían un gran peso. Esto también provocó que Ellaria gozara de un estatus muy elevado en los corazones de las numerosas hijas bastardas de Oberyn. Con una sola frase, etérea y sin mayor trascendencia, Obara dio marcha atrás de inmediato. Lo siento, madre. Sé que me equivoqué. Sin embargo, la joven Ariane soltó otro bufido desdeñoso, como si mirara por encima del hombro a la seria amante de Oberyn. En ese instante, las puertas de Ciudad Starfall se abrieron lentamente, y la voz nítida y ligeramente extravagante de un niño pequeño llegó desde la distancia. Oh, ¿cómo pudimos hacer esperar tanto tiempo a nuestro querido príncipe Oberyn? Eres realmente muy grosera, Hele. Entonces, dos figuras, una grande y otra pequeña, se apresuraron hacia Oberyn y los demás, pero Yuri no estaba por ninguna parte. Una vez que se acercaron, Luis saludó a Oberyn muy afectuosamente. Hace tiempo que he oído hablar del gran nombre del príncipe Oberyn. Que usted personalmente nos honra hoy con su presencia a la ciudad de Starfall me llena de orgullo. Mientras hablaba, hizo una leve reverencia a Oberyn. No se esperaba que este tipo se atreviera a cruzar Dorne con tres mujeres, dos de las cuales eran niñas. Aunque las llamas de la guerra no se habían extendido a Dorne, no era en absoluto un lugar donde uno pudiera dormir tranquilo sin preocupaciones. Realmente no sabía si el hombre tenía absoluta confianza en su propia fuerza o si era lo suficientemente arrogante como para creer sinceramente que nadie se atrevería a tocar a su grupo dentro de Dorne. No me extraña que acabara muriendo a manos de la montaña. Al ver al orgulloso Oberyn, Luis no pudo evitar murmurar para sus adentros. Lengua afilada. Tras haber esperado durante mucho tiempo, Oberyn estaba claramente impaciente y no le dirigió a Luis una mirada amistosa. Tras un comentario sarcástico, condujo su caballo hacia la ciudad por su cuenta, sin siquiera mirarlo directamente. ¡Qué grosero! La actitud de Oberyn enfureció a Hele, quien también estaba haciendo una reverencia. Una vez más le dirigió a Luis una mirada sutil que preguntaba: ¿debería hacer que alguien los saque? Pero la mirada de Luis lo detuvo silenciosamente una vez más. Lo siento mucho, Lord Louis. Al ver la incómoda situación, Ellaria, actuando como la amante de Oberyn, dio un paso al frente para suavizar las cosas. Debido a ciertos asuntos, Oberyn ha estado muy decaído últimamente y sus emociones han fluctuado mucho. Por favor, no se lo tomen a pecho. No le hagas caso. Déjalo que dé vueltas por ahí solo. Por supuesto, Lady Ellaria. Como la bastarda convertida en prostituta y luego en el amante más exitoso de todo Dorne, Ellaria era prácticamente conocida por todos allí, por lo que Luis, naturalmente, la reconoció de inmediato. Mi única preocupación es no poder compartir las cargas del príncipe Oberyn. Después de todo, en ese momento estaba a su merced. Las palabras de Oberyn desempeñarían un papel crucial en cómo se desarrollarían los acontecimientos. Sin embargo, al girarse para mirar la espalda de la víbora roja, su mal humor probablemente se debía a que la princesa Elia había sido violada y asesinada por la montaña. ¿Podría sacar algo de esto? Oye, ¿eres Louis Daine, ese asesino de parientes? Una voz seca interrumpió los pensamientos de Louis. Se giró y vio a una joven de su edad que lo observaba con curiosidad. Cállate, Ariane. Al ver que Ariane volvió a comportarse de forma grosera, Ellaria, que finalmente había logrado aliviar la tensión, la detuvo de inmediato. Hasta que no se aclararé la verdad, no tiene permitido llamar así a Lord Louis. Discúlpese de inmediato. Al fin y al cabo, seguía siendo solo una niña. A pesar de su noble cuna, que Ellaria la regañara de esa manera la hizo sentir agraviada, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Está bien, está bien.
Louis agitó rápidamente la mano con desdén, con una sonrisa afable como la de un viejo zorro en el rostro. En realidad no hay mucho que investigar. Lo escribí muy claramente en mi carta al príncipe Doran. Efectivamente, maté a ese tal Davos. La princesa Ariane no se equivoca al decirlo. Amar ves, tenía razón. Las palabras de Louis hicieron que Ariane se sintiera inmediatamente reivindicada, y le dirigió una mirada a Yaria. Como incluso Louis dijo que no importaba, Yaria, naturalmente, no se molestó en enfadarse con una niña pequeña y simplemente negó con la cabeza con impotencia. La reacción de Yaria hizo que Ariane se sintiera como una general victoriosa. Alzó la cabeza bien alta, como un cisne orgulloso. Solo entonces ella le preguntó con cierta curiosidad. Pero, ¿por qué mataste a tu propio hermano mayor? Por fin, la pregunta correcta. Los ojos de Louis se iluminaron al instante, un tenue e imperceptible destello los cruzó antes de desvanecerse inmediatamente. Entonces, bajo la mirada perpleja de Yaria, el chico con el aura trascendente dejó escapar un suspiro de tristeza. Con un tono increíblemente trágico, comenzó a contarles la historia a los tres. Soy tan tonto, de verdad. Solo sabía que a Davos le encantaba apostar, pero nunca imaginé que llegaría de vender a sus hermanas. Solo sabía que había vendido a sus hermanas, pero jamás imaginé que perdería Starfall City ante otra persona en una apuesta. Si no hubiera negociado amistosamente con Morse y hubiera conseguido que aceptara pagarme la deuda en 10 años, Yasara, Aliria y yo probablemente seríamos huérfanos sin hogar a estas alturas. Al llegar a la parte más desgarradora, Louis incluso se llevó la mano a la frente para secarse una lágrima. El temblor y la impotencia en su voz hicieron que Hele, que estaba detrás de él, estallara en un fuerte lamento. Al ver los ojos titilantes de Yaria y los demás, la más joven, Ariane, ya había comenzado a llorar en secreto, mientras que la irascible Obara apretaba su lanza con fuerza, con una mirada que indicaba que quería sacar a Davos de los 7 infiernos solo para matarlo de nuevo. ¿Lo sabe usted, Lady Yaria? Esa maldita bestia incluso consideró a Yasara una deshonra para la familia e intentó arrojarla desde la torre de la espada blanca antes de que pudiera dar a luz. Louis observó sus expresiones mientras hablaba, con una leve e imperceptible sonrisa que asomaba en sus ojos. Entonces, tomó apresuradamente la mano de Yaria, como un niño indefenso, aunque, en efecto, él mismo era un niño desde el principio. Suspiro, 10 centavos, si no hubiera matado a Davos, ¿qué más podría haber hecho? Dicho esto, Luis bajó la cabeza con aire abatido, como si se hubiera resignado a su destino. Me basta a mí solo con llevar el maldito título de asesino de parientes. Mientras Yasara y Aliria puedan vivir bien, estoy dispuesta a afrontar cualquier juicio. Sin embargo, por favor, asegúrese de decirle al príncipe Doran que, aunque Yasara está embarazada fuera del matrimonio, la culpa no es suya. Una hija nacida en Ciudad Starfall debe llevar el nombre de Daine, no de Sand. Sus palabras resonaron con tal convicción que incluso la normalmente sensata Yaria se conmovió, extendiendo una mano temblorosa para acariciar suavemente la cabeza de Louis. Qué niño tan sensato y bien educado, Yaria suspiró para sus adentros, creyendo ya en el 80 o 90% de la historia de Louis. Si ese maldito Davos no hubiera sido tan canalla, ¿cómo es posible que un niño de 7 años haya llegado a tal extremo? Lo que más la conmovió fue la disposición de Louis a arriesgarlo todo para proteger a Yasara y a su hijo por nacer, luchando activamente para asegurar el apellido Daine para ella. Habiendo crecido como hija ilegítima, Yaria había tenido infinidad de trabajos, incluso como prostituta. Ella sabía perfectamente lo difícil que era sobrevivir en Dorne con el apellido Sand. Al pensar en esto, Yaria miró a Louis con cariño, sin poder evitar preguntarse si su propio destino habría sido diferente si en aquel entonces hubiera habido alguien que luchara con tanta fuerza por su nombre. Lo siento, Louis. La más pequeña, Ariane, se desmontó sollozando y se dirigió directamente a Louis, abrazándolo sin dudarlo. Eres un verdadero caballero. No deberías haberte llamado así. Fue un insulto. Oh, no te preocupes, princesa Ariane. Después de todo, lo que dijiste es cierto. En efecto, soy quien mató a su propio hermano. Los dioses seguramente me maldecirán. Con una expresión de ligero disgusto al ver a la niña untándole lágrimas y mocos, Louis mantuvo la cabeza baja, con aspecto solitario, mientras la apartaba sutilmente un poco. Por favor, explícale las cosas a papá en nombre de Lord Louis y mamá.
Obara se mantuvo más serena, sin soltar su montura, aunque sus ojos enrojecidos delataban su profunda angustia interior. Como bastarda que era, Obara podía empatizar y sentía una gran admiración por las acciones de Louis. Con justa convicción, solicitó a Ellaria. Un guerrero tan bondadoso y honrado no debería sufrir un trato tan injusto. No te corresponde hablar aquí, Obara. Ellaria no dudó en reprender a Obara por extralimitarse. Aunque creía en Louis y quería ayudar, ella y los demás estaban allí por orden del príncipe Doran para investigar la verdad. Lógicamente, no podía adoptar una postura definitiva calculada únicamente en la palabra de Louis. Además, superar a Oberyn no sería fácil. Después de todo, aunque ostentaba el temible título de la víbora roja, ese era solo para sus enemigos. En su vida cotidiana, Oberyn valoraba los lazos familiares por encima de todo y no había nada que detestara más que a aquellos que asesinaban a sus propios parientes. De lo contrario, no habría matado a más de una docena de personas en Lanza del Sol, cegado por la rabia tras la muerte de la princesa Elia. Comprendo su difícil situación, Lord Louis. Suspirando suavemente, Ellaria acarició con delicadeza la cabeza de Louis y habló con un matiz de disculpa. Una vez que se investiga a la verdad, si es como usted dice, haré todo lo posible por interceder por ustedes ante el príncipe Oberyn y el príncipe Doran, pero no puedo garantizar qué efecto tendrá. En cualquier caso, el fratricidio es una violación de la ley. Eso es un hecho. Lo sé, Lady Ellaria. Louis mantuvo la cabeza gacha en silencio, su cuerpo temblando como si estuviera profundamente entristecido por la intensa conmoción emocional, dentro de Starfall City. Oberyn, que ya había entrado en la ciudad antes que ellos, vagaba sin rumbo fijo a caballo. Ellaria tenía razón. No tenía el menor interés en el desastre que había ocurrido en Starfall City. Para Oberyn, alguien que se atreviera a matar a un miembro de su propia familia, independientemente de si se trataba de un niño, simplemente debería ser llevado de vuelta a juicio como una cuestión de rutina. Fue solo gracias a que Ellaria lo había estado persuadiendo durante todo el viaje que Oberyn mantenía temporalmente la paciencia, esperando hasta que todo saliera a la luz. No, señor Owen, por favor, debe aceptar el dinero. Se desató una acalorada discusión que perturbó los pensamientos de Oberyn. Por alguna razón, al oír esa voz vagamente familiar, su humor se tornó repentinamente irritable. Espoleando a su caballo, vio a una mujer de una belleza deslumbrante dentro de una herrería, discutiendo con un hombre corpulento que parecía ser herrero. No, señorita Yasara. Al ver con claridad el rostro de la mujer, Oberyn estuvo a punto de intervenir para ayudarla, pero entonces se dio cuenta de que las cosas no eran como las había imaginado. El fornido herrero llamado Orn no mostró signos de comportamiento inapropiado. En cambio, rechazó respetuosamente el dragón dorado que Yasara tenía en la mano. El joven amo Louis ya nos ha eximido de impuestos durante un año. Si yo también aceptara tu dinero, ¿sería siquiera humano? No, maestro Owen. La expresión de Yasara era firme mientras colocaba la bolsa de dinero sobre la mesa, sin admitir discusión. Precisamente porque temía que no aceptaras mi dinero, vine en persona en lugar de enviar a una empleada doméstica. Los negocios son los negocios. Tengo que pagar, o Louis se enfadará. Efectivamente, al oír el nombre de Louis, Orn dudó antes de aceptar finalmente el dinero, suspirando al hacerlo. El joven Louis es realmente un buen hombre. HMPH. ¿Un buen hombre? Es tradición en Ciudad Starfall que incluso un asesino de parientes merezca ser llamado un buen hombre. Una voz fría resonó, captando de inmediata la atención de Yasara. Giró la cabeza hacia la calle, sus hermosos ojos morados se abrieron de par en par por la sorpresa mientras gritaba. Oberyn. ¿Qué estás haciendo aquí? En Poniente, las mujeres suelen enfrentarse a dificultades extremas durante el parto. Incluso dentro de la casa Targaryen, los gobernantes de los 7 reinos, no son infrecuentes los casos en los que tanto la madre como el niño fallecen durante el parto. Sin embargo, gracias a su constitución física generalmente robusta, la recuperación posparto es muy rápida y no existe el concepto de período de cuarentena. Al segundo día de dar a luz, Yasara ya era capaz de levantarse de la cama y caminar. Al cuarto día, ella le sugirió a Luis que quería forjar una armadura y armas adecuadas para ella, de modo que pudiera comenzar a entrenar en el manejo de la espada. En palabras de Yasara, ella y Louise no podían contar con vivir bajo la protección de Louise para siempre. Tenía que hacerse fuerte para proteger a la pequeña Louise mientras crecía.
Inesperadamente, mientras reconocía las armas y armaduras terminadas, se topó con Oberyn, que había venido a investigar el incidente del asesinato de un pariente de Luis. ¿De dónde ha salido un paleto como tú, que se atreve a calumniar al señor Luis? Antes de que Yasara pudiera hablar, el corpulento maestro Orn dio un paso al frente furioso, señalando la nariz de Oberyn y lanzando un torrente de insultos. Aunque la ropa de Oberyn era exquisita y estaba bordada con el emblema del sol y la lanza de la casa Martell, el maestro Orn, que había pasado toda su vida trabajando como herrero en Ciudad Caída de Estrellas, declaró que era analfabeto y que, de todos modos, no lo reconocía. ¿Qué quieres decir con asesino de parientes? Aclara tus dudas o ni se te ocurre salir por esta puerta hoy. Orn agarró a Oberyn por el cuello y le escupió en la cara. Su corpulenta y alta figura era como una montaña, irradiando una inmensa sensación de presión. TSK, un paleto que no sabe nada. Frente al agresivo Orn, la expresión de Oberyn permaneció impasible, sin el menor atisbo de movimiento. Simplemente le devolvió el insulto con desdén. Como el guerrero más renombrado y destacado de Dorne, poseía una confianza absoluta en sus habilidades marciales. ¡Qué insolente eres, amigo! La actitud indiferente de Oberyn enfureció aún más al maestro Orn, quien alzó un puño del tamaño de un saco de arena, listo para golpear. ¡Alto, maestro Orn! Al ver que la situación estaba a punto de agravarse, Yasara finalmente reaccionó y se apresuró a agarrar el horrible brazo de Orn para inmovilizarlo. Es mi amigo y también el invitado de Louis. ¿Invitado del amo Louis? El amo Orn miró a Oberyn con recelo. Aunque deseaba con todas sus fuerzas darle un puñetazo en esa cara arrogante, bajó el puño. Soltando el collar de Oberyn, lo miró fijamente a los ojos y le advirtió. Ya que eres amiga de la señorita Yasara, te dejaré ir hoy. Pero el maestro Louis es el señor más respetado de toda Ciudad Starfall. No permitiré que nadie le falte el respeto al maestro Louis, ¿entiendes, muchacho? Dicho esto, recogió un enorme martillo del suelo y se dio la vuelta para regresar a la herrería, sus pesadas botas haciendo ruidos sordos, contra el suelo. No le hagas caso, maestro Orn, simplemente tiene un carácter explosivo. No te tenía en la mira intencionadamente. Al ver a Oberyn allí de pie, mirando la espalda de Orn que se alejaba con una mirada hostil, Yasara se apresuró a explicar, temiendo que pudiera buscar venganza más tarde. Está bien. Para sorpresa de Yasara, Oberyn no estaba enfadado en absoluto. En cambio, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente mientras murmuraba pensativo para sí mismo. La fuerza de ese tipo es inmensa. Si recibiera un entrenamiento de combate sistemático, sin duda podría convertirse en un guerrero poderoso. En cuanto a ti, Yasara. Al volverse para mirar a Yasara, que parecía aliviada, Oberyn entrecerró ligeramente los ojos. Oí que había desaparecido durante varios meses. ¿Por qué ha aparecido de repente aquí, comprando cosas tú mismo en una herrería? ¿Se ha empobrecido tanto la ciudad de Starfall que ni siquiera puede permitirse contratar a una sirvienta? Suspiro, Yasara susurró suavemente, con sus ojos violetas brillando. Desde el momento en que vio a Oberyn, adivinó el propósito de su visita a Ciudad Starfall. Tras dudar repetidamente, finalmente se decidió, apretó los dientes y habló con Oberyn. Ven conmigo, Oberyn. Buenas tardes, señor Luis. Oh, pequeño Osborn, ha vuelto a crecer. Ven a comer algo, yo invito, maestro Luis. No hace falta, Norman, tengo invitados conmigo. ¿Cómo se encuentra mi tía en el castillo, amo Luis? Tía está muy bien, tía Sangji. Le di la mañana libre. Debería volver dentro de un rato. De regreso al castillo, los transeúntes saludaron afectuosamente a Luis, y él respondió a cada uno con gran amabilidad. Esta escena increíblemente armoniosa dejó a Lady Ellaria y a los otros dos estupefactos. Incluso en Dorne, conocida por su calidez y hospitalidad, una escena como esa, en la que un señor y sus súbditos vivieran en armonía, era algo inaudito. ¿Conoces a toda esta gente, Luis? Al ver que Luis pronunciaba con facilidad el nombre de cada persona, Ariane se ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad. Esta pregunta también reflejaba las opiniones de los otros dos. Por supuesto, princesa Ariane. Luis rió a carcajadas y le explicó a Ariane, que iba a caballo. Todos los días, después de terminar mis obligaciones oficiales, haz un paseo por el centro de Starfall City.
Conversar con estas personas cálidas y amables me permite comprender de forma más directa las dificultades de sus vidas y las deficiencias en la gestión de Starfall City. Solo así podrás gobernar mejor Ciudad Starfall y permitir que esta gente común tenga una vida mejor. Pero, Lady Ellaria inmediatamente detectó una laguna en las palabras de Luis y preguntó confundida. Para esta gente común, ¿acaso no es el poder vivir en paz la mayor misericordia del Señor? Los deseos humanos son infinitos. Si hoy les permitimos vivir demasiado bien, mañana querrán aún más. Además, esto no te aporta ningún beneficio. Al contrario, aumenta la carga financiera de Ciudad Starfall. Jajaja, las palabras de Lady Ellaria hicieron reír a Louis mientras negaba con la cabeza con impotencia. Para los señores de Poniente, la población no era más que fichas en sus manos, o incluso simples recursos. Los señores deseaban tener cada vez más plebeyos bajo su mando, pero temían que se reunieran para causar problemas. Solo podría intentar recaudar impuestos elevados para mantener a estos plebeyos en un equilibrio en el que apenas murieran de hambre, pero sin la fuerza suficiente para rebelarse. Además, la mayoría de la gente común era prácticamente analfabeta y carecía de las condiciones necesarias para recibir entrenamiento militar. Incluso las familias con mejores recursos, que habían acumulado cierta riqueza a través del comercio, se apresuraban a comprar equipo de calidad para la siguiente generación, jurando lealtad a sus nobles locales para obtener el título de caballero y, de este modo, lograr un salto en su estatus social. Por lo tanto, en los miles de años de historia de Poniente, casi no hubo casos de un señor feudal derrocado por sus plebeyos. He oído que usted también proviene de un entorno humilde, Lady Ellaria. Luis reflexionó un momento y, tras ordenar sus palabras, comenzó a guiarla con paciencia. Deberías comprender lo difícil que es la vida para quienes se encuentran en la base de la sociedad. Tras hablar, Luis observó la expresión de Ellaria. Al no ver ninguna señal de enfado, continuó. Se ha convertido en un consenso casi unánime entre todos los nobles de Poniente que la gente común no es más que propiedad privada de sus señores. Pero, en mi opinión, todos son individuos de carne y hueso. Sin embargo, la gente tiene deseos, insistió Ellaria. ¿Cómo se puede garantizar que estas personas no se vuelvan insaciablemente codiciosas? Tiene usted toda la razón, Lady Ellaria. Louis ascendió, con una sonrisa refinada aún en el rostro. Los corazones humanos nunca están satisfechos. Esta es una verdad eterna. Pero el corazón humano también es el más fácil de controlar. Antes de que yo me hiciera cargo de Ciudad Starfall, Davos explotaba cruelmente a estas personas que sufrían, hasta el punto de que muchos ni siquiera podían permitirse comprar comida, lo que provocó una tasa de criminalidad muy alta en la ciudad. Tras la muerte de Davos, eximí a todos los residentes de Ciudad Estrella Caída del pago de impuestos durante un año e invertí 2000 dragones de oro para reforzar las fuerzas de seguridad de la ciudad. Mientras hablaba, Louis miró a su alrededor, a la multitud bulliciosa, y su sonrisa parecía iluminarse aún más. No son tontos, Lady Ellaria. Quien les permite comer hasta saciarse, todos lo saben claramente en su corazón. Si otro señor tomara el poder, nadie podría garantizar que la vida no volviera a ser como antes. Créanme, si alguien en Ciudad Starfall intentara hacerme daño, esta gente sencilla y bondadosa se transformaría instantáneamente en los guerreros más feroces del mundo y los haría pedazos. Absorta en sus pensamientos, las palabras de Louis transformaron por completa la visión del mundo de Ellaria. Habiendo ascendido desde lo más bajo paso a paso, solo sabía derrotar a sus oponentes con los métodos más despiadados. Ya fuera usando los dientes o las uñas, con tal de que pudiera arrancar un trozo de carne de su oponente, se consideró una ventaja. Pero jamás se había imaginado que esa gente común, que provenía del mismo estrato social que ella, pudiera desempeñar un papel tan importante. Sin embargo, Ellaria seguía sin entender una cosa. Con Louis invirtiendo tantos dragones de oro, ¿no le preocupaba recuperar la inversión? No formuló esa pregunta en voz alta, pero con su aguda intuición, Ellaria presentía vagamente que si lograban superar esta crisis, este joven sabio seguramente alcanzaría grandes alturas. Con la mirada fija al frente, aunque solo tenía 7 años, el niño caminaba con los pasos firmes y constantes de un anciano maduro. Como si avanzara paso a paso hacia su propia gran meta predeterminada, esto es, dentro del castillo principal de Ciudad Caída de Estrellas, Oberyn observó a la niña que dormía plácidamente en la cuna, con una expresión llena de duda e incertidumbre. Esta es mi hija, Louise.
Día. Alzando con delicadeza a la pequeña Louise, Yasara sonó tiernamente, irradiando un brillo maternal. Louise, Daine. Oberyn se quedó paralizado, murmurando para sí mismo. Él conocía el significado de Louise. Debía llevar el nombre de Louise. También conocía el significado de Daine. Pero cuando esas dos palabras se combinaron, Oberyn no pudo creerlo. Sujétala, Oberyn. Dada mi relación con Elia, de cierto modo eres mayor que Louise. Al ver a Oberyn atónito, Yasara le entregó al niño de forma proactiva. Al observar al niño en los brazos de Yasara, la inigualable y sumamente hábil víbora roja parecía ahora algo nerviosa. Yasara y Elia, dos de las mujeres más famosas y bellas de Dorne, eran muy cercanas. Incluso en aquel famoso torneo de Arenal, donde el príncipe Raegar derrotó a la Espada del Amanecer, Yasara asistió como acompañante de Elia. Como el pícaro más desenfrenado de la casa Martell, Oberyn había perseguido a Yasara en más de una ocasión. Incluso ahora, todavía no podía olvidar a esa mujer de una belleza deslumbrante. Pero Yasara apareció de repente, trayendo a Oberyn para que viera a su hija. Era como si la inalcanzable luz de luna blanca que habías perseguido desesperadamente regresara de repente a casa un día con un niño, y no tenías ni idea de quién era ese bastardo. El corazón de Oberyn era una mezcla de emociones contradictorias. ¿Quién es su padre? Finalmente, recuperando la compostura, Oberyn tomó a Louise en brazos con delicadeza, y en sus ojos se apreciaba una ternura que no había mostrado en mucho tiempo. Desde la muerte de Elia, se había sumergido en el odio y la venganza, casi hasta el punto de la obsesión. ¿Eso importa? Ella es mi hija, y su apellido es Daine Oberyn. Arrepentimiento, pero no estás casado. Oberyn alzó la voz repentinamente, para luego bajarla rápidamente, temiendo despertar a la dormida Louise que tenía en sus brazos. Su estatus no será reconocido por el mundo. No puede heredar el apellido Daine. Esto es un hecho que debes reconocer. Las palabras de Oberyn eran muy razonables, porque incluso como príncipe de Dorne, no podía otorgar el apellido Martell a sus propias hijas bastardas, sino que debía seguir la tradición de Dorne de darles el apellido Sand. Ya lo he dicho, eso no importa en absoluto. A pesar de que Oberyn bajó la voz, la pequeña Louise inevitablemente se despertó. Yasara recuperó a su hija y, sin dudarlo, comenzó a amamantarla justo delante de Oberyn. Pero ante una escena tan tentadora, Oberyn, un mujeriego experimentado, no sintió ningún pensamiento lujurioso. Louise me prometió que Louise llevaría el apellido Daine. Sonriendo mientras observaba a su hija mamar, un rayo de luz deslumbrante iluminó el rostro de Yasara, haciéndola parecer increíblemente sagrada, como la madre de los 7. Confío en Louise. Todo lo que dice, lo cumple. Nunca rompe sus promesas. Louise, otra vez Louise. La absoluta confianza de Yasara en Louise irritó enormemente a Oberyn. Recordando lo que Orm le había dicho antes en la herrería, Oberyn reprimió su ira y preguntó. No entiendo por qué alguien que mató a su propio hermano con sus propias manos recibe tantos elogios de su parte. ¿Oh, conspirasteis tú y ese chico para apoderarse de la herencia de Ciudad Starfall? Llegados a este punto, el tono de Oberyn había adquirido un matiz interrogativo. Aunque aún sentía algo por Yasara, le repugnaba profundamente que Louise hubiera matado a su propio hermano. Para Oberyn, nada en este mundo era más importante que la familia. Así que, aunque no estaba del todo seguro de si Obara y los demás eran sus hijos, los trajo de vuelta para que vivieran con la casa Martell, por si acaso. ¿Crees lo que estás diciendo, Oberyn? Después de terminar de amamantar, Yasara sostuvo a la niña en posición vertical, dándole palmaditas suaves en la espalda. La pequeña, que aún no tenía un mes, volvió a dormirse después de comer. Tras dejar a Louise en el suelo, Yasara miró fijamente a Oberyn, con palabras más cortantes que antes. La muerte de Elia te ha cegado con odio, incluso privándote de la capacidad de discernimiento, y Louise resultó ser el blanco de tu ira. ¿Sabes? Si Louise y yo hubiéramos conspirado para matar a Davos en un intento de apoderarnos del puesto de señor de Starfall, podríamos haber inventado fácilmente una razón para ocultar la verdad sobre la muerte de Davos. Pero el propio Luis rechazó ese plan. Yasara le habló con firmeza a Oberyn, y cada palabra le golpeaba el corazón como el martillo de Orm. ¿Pero por qué? Oberyn no podía comprender cómo alguien podía estar tan sereno después de matar a su propio hermano, sin sentir vergüenza, sino admitiéndolo todo con total seguridad. Por la justicia y el honor, Oberyn.
Yasara se irguió. Comparada con su habitual gentileza, ahora parecía más una guerrera. Davos era una bestia sin humanidad, conocida en todo Dorne. Lo apostó todo en Ciudad Estrella Caída e incluso puso sus ojos en Aliria y en mí. Si Louis no hubiera intervenido, cargando con el estigma de ser un fratricida, probablemente no nos estarían viendo a Louise y a mí ahora. Le aconsejé que disfrazara la muerte de Davos como una enfermedad repentina, pero Louis se negó. Él dijo: cada una de nuestras palabras y acciones es observada por los dioses. Aunque podamos ocultarlo por un tiempo, no podremos ocultarlo para siempre. Dijo. En lugar de encubrirlo y vivir con el temor constante de ser descubierto, es mejor confesarle la verdad al príncipe Doran. Creo que el sabio príncipe Doran tomará la decisión correcta. Las palabras firmes de Yasara hicieron que Oberyn negara con la cabeza repetidamente. Extendió la mano y se golpeó la cabeza con fuerza, incapaz de aceptar que los hechos en los que había creído pudieron dar un giro tan inesperado. Oberyn se sentó pesadamente en una silla, con la imagen de la sonrisa de Luis fuera de las puertas de la ciudad desfilando por su mente, cerró los ojos, con el pecho agitado por respiraciones pesadas, perdido en sus pensamientos. No puedo influir en el juicio de mi hermano. Después de un largo rato, Oberyn habló lentamente. Tampoco puedo creer del todo lo que tiene dicho sea cierto. Bajo la mirada ligeramente decepcionada de Yasara, se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo en la entrada. Solo puedo hacer lo mejor que pueda para investigar la verdad, Yasara. Al volver la mirada hacia Louise, que dormía, una sonrisa que hacía tiempo que no veía aparecer en su rostro. El niño envuelto en pañales pareció despertar una ternura largamente enterrada en el corazón de Oberyn. Si la verdad es como usted dice, haré todo lo posible por proteger la vida de ese chico. Aunque las cosas se descontrolen, todavía nos queda una última opción. Tras una breve pausa, Oberyn se enderezó la espalda, desprendiendo un aura poderosa e inigualable. Caza juicio por combate. Golpe tilde crujido tilde en la madrugada, resonaba el sordo sonido de la madera chocando contra la madera. En los jardines de Ciudad Starfall, dos figuras, una grande y otra pequeña, se movían de un lado a otro a una velocidad vertiginosa. Esquivando rápidamente otro ataque, Louis dio un paso al frente con una gran espada de madera en la mano, colocando con precisión la punta en la garganta de Obara. La niña de piel color trigo miraba con incredulidad la espada larga de madera que tenía delante, con el pecho agitado, completamente incapaz de creer que hubiera perdido contra una niña de 7 años. Una vez decidido el resultado, Luis retiró con decisión la espada de madera, aunque él también jadeaba con dificultad para respirar. Cabe mencionar que, como hija bastarda de Oberyn, Obara había heredado por completo su talento para las técnicas de lanza. Aunque solo tenía 12 años, blandía una lanza de madera con tal ferocidad que claramente había comprendido su esencia. Incluso un adulto común y probablemente actual no sería rival para ella. Incluso con la ayuda de las habilidades del Santo de la Espada ilimitada de nivel 2 de Louis, tuvo que emplear casi toda su fuerza para derrotarla. Al ver la victoria de Louis, Ariane Martell, la instigadora de este combate de entrenamiento, se acercó alegremente y le entregó una toalla a Louis para que secara el sudor. Eres realmente increíble, Louis. Al mirar a Louis con admiración, los ojos de Ariane parecían brillar como estrellas. Fue este pequeño alborotador, al que le encantaba provocar revuelo, quien insistía en que los dos se enfrentaran. Obara es una guerrera de renombre en Lanza del Sol, y tienes mi misma edad, y aún así lograste derrotarla. Seguro que te convertirás en una guerrera incluso más fuerte que Oberyn. Ante esto, Ariane pareció recordar algo y se mostró enfáticamente. Sí, igual que tu hermano, conviértete en la nueva espada de la mañana. Jeje, los elogios de Ariane hicieron que Louis soltara una risita incontrolable. La niña no tenía ni idea de lo que el título de espada de la mañana representaba realmente en términos de significado y poder. Sin embargo, había algo que ella decía que era cierto. Siguiendo el camino de Wuji, Louis algún día superaría a Oberyn, e incluso a todos en este mundo, para convertirse en el espadachín más fuerte de la historia. De eso no cabía duda. Bien dicho, Ariane. Una voz ronca resonó, y el grupo se giró para ver una figura alta y ágil que emergía de la densa maleza. La mirada de Oberyn era penetrante, e incluso desde la distancia, el fuerte olor a alcohol emanaba de él. En su mano sostenía una lanza que brillaba con una luz gélida y amenazante. Buenos días, príncipe Oberyn. Inclinándose ligeramente, Luis frunció el ceño con recelo.
Este tipo llevaba desaparecido desde que entró en la ciudad ayer, y ahora apareció de repente en este estado, probablemente tramando algo. ¿Podrías seguir borracho de anoche y estar aquí para causar problemas? Basta de hablar, Louis Dane. Como un leopardo, Oberyn lanzó su lanza hacia adelante, cuya punta afilada se detuvo a escasos centímetros de la frente de Luis. Luis incluso sintió un leve escozor entre las cejas. Sin embargo, su mano se mantenía firme. A pesar de una noche de excesos con la bebida, la lanza que sostenía no vaciló lo más mínimo. No seas impulsivo, Oberyn. Al verlo actuar de forma irracional otra vez, Ellaria intervino rápidamente. Pero como amante de Oberyn, Ellaria no se atrevía a enfadarlo delante de los demás, así que pacientemente le aconsejó. Es solo un niño de 7 años, e incluso si infringió la ley, debería ser llevado de vuelta a Lanza del Sol para ser juzgado por el príncipe Doran. Por favor, retira su lanza. Silencio, Ellaria. Rugió Oberyn, alzando ligeramente la punta de la lanza hacia ella, indicándole que no interfiriera. Satisfecho al ver que ella no volvía a hablar, Oberyn ascendió y volvió a apuntar la lanza hacia Luis. La pelea de antes no fue lo suficientemente satisfactoria, muchacho. Te daré una oportunidad de vivir. Toma el arma que usaste para matar a Davos y enfréntate a mí en un duelo justo. Los labios de Oberyn se curvaron ligeramente, sus ojos se entrecerraron como los de una serpiente mientras escudriñaba la expresión de Louis, aparentemente esperando ver pánico. Eso no es justo, príncipe Oberyn. Bajo la mirada de Oberyn, que parecía decir como era de esperar, el cuerpo de Luis tembló ligeramente, con la cabeza gacha como si Tem miraría algo a los ojos. Eres el guerrero más renombrado de todo Dorne, mientras que yo solo soy un niño de 7 años. Aunque ganes, eso empañaría tu reputación. Ja, Oberyn se burló con desdén, su mirada se tornó desdeñosa mientras hablaba lentamente. Un golpe. Si puedes resistir un solo golpe mío, me iré de Ciudad Starfall con ellos inmediatamente y defenderé personalmente tu caso ante Doran. Esta es mi mayor misericordia, muchacho. No me digas que aquel que mató a Davos con sus propias manos carece del valor para enfrentarse ni siquiera a un solo golpe mío. Para entonces, Oberyn estaba perdiendo el interés. Desde que llegó a Starfall City, no había escuchado más que elogios para Louis, lo que cambió ligeramente su impresión de este asesino de parientes. Quería poner una prueba a ese tipo, pero parecía que no era más que otro cobarde. No, príncipe Oberyn, efectivamente, al oír la rotonda negativa de Luis, Oberyn envainó su lanza y se dio la vuelta, aburrido. QT3 ataca. El pie levantado de Oberyn se quedó congelado en el aire, y él se volvió hacia Luis, conmocionado y lleno de dudas. Pero vio a aquel chico, normalmente apacible, levantar la cabeza, con los ojos brillando con un espíritu de lucha ilimitada, una sonrisa escalofriante extendiéndose por su rostro. No había rastro de miedo. Te daré 3 estriques, príncipe Oberyn. Mientras miraba fijamente a Oberyn, Louis sintió que todo su cuerpo temblaba de emoción ante el próximo desafío, tanto que no podía dejar de temblar. Pero gracias al camino de Wuji, su mente permaneció tranquila mientras hablaba palabra por palabra. Pero tengo una condición. Muy bien, Louis Dane. Al ver a Luis así, Oberyn quedó satisfecho. Sin duda, un castigo apropiado para alguien que se atrevió a matar a su propio hermano mayor a una edad tan temprana. Sea cual sea tu condición, la aceptaré. Pero partiendo de una premisa, tras clavar firmemente su lanza en el suelo, una aura asombrosa emanaba de Oberyn, que se balanceaba sobre Luis como una bestia salvaje. Que sigues vivo después de haber recibido mis 3 golpes. Toc, 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 en el camino a desembarco del rey, un caballo galopaba a toda velocidad, con los cascos apenas rozando el suelo. Ser Yuri, vestido con ropa ligera, se humedeció los labios resecos, echó un vistazo al camino interminable que se extendía ante él y sintió una inmensa ansiedad. Agarrando con fuerza la carta que Louis le había confiado, los ojos de Yuri brillaban con una determinación inquebrantable mientras espoleaba a su caballo para que corriera aún más rápido. Pero para llegar rápidamente a desembarco del rey, ya había agotado la vida de 2 caballos, durmiendo únicamente en la silla de montar, y ahora estaba completamente exhausto. Su visión se nubló y su cuerpo se tambaleó hacia abajo. En el momento crítico, los instintos de Yuri se activaron y agarró las riendas, evitando por poco una caída. ¡Zas! Se abofeteó la cara para despertarse, mirando al frente y jurando en silencio.
No debo decepcionar al joven amo Louis. Capítulo 18. El duelo, fin no luches contra él, Louis. Los ojos de Ariane brillaban con lágrimas contenidas mientras miraba a Louis, quien vestía solo un atuendo ligero de combate, suplicando con tono implorante. Oberyn es el guerrero más fuerte de Lanza del Sol, y tú solo tienes 7 años. Claramente te estás intimidando. Déjame ir a hablar con él y cancelar este duelo injusto. Dicho esto, Ariane hizo además caminar hacia Oberyn. No, princesa Ariane. Agarrándola del brazo, Ariane se giró para encontrarse con la mirada inquebrantable de Louis. Esto no es un juego de niños ni un juego de fantasía. Este duelo trata sobre el honor, la vida y la muerte. Un obstáculo que debo superar por mí mismo. Nadie puede ayudarme. Pero, nada de peros. Interrumpiendo a Ariane, que aún quería disuadirlo, Louis se dirigió directamente hacia el centro del jardín. Allí estaba Oberyn, tan alto e imponente como una montaña. ¿Seguro que no quieres usar ningún equipo de protección, chico? Oberyn, vestido también con ropas ligeras, le preguntó a Luis con una sonrisa, con un atisbo de admiración en sus ojos que incluso él apenas notó. Basta de hablar, víbora roja. Alzando lentamente una espada tan alta como él mismo, Luis lo desafió provocativamente. Tras haber vivido 2 vidas, sabía perfectamente que el terror que infundía Oberyn, conocido como la víbora roja, residía enteramente en su técnica divina con la lanza y en su velocidad sin parangón. Aunque la punta de la lanza de Oberyn no estaba recubierta de veneno para este duelo, el equipo de protección ordinario no le ofrecería ninguna defensa y solo ralentizaría sus propios reflejos. Para abrirse paso, tuvo que ir con calma y darlo todo. Jajaja tilde al ver al intrépido Louis, Oberyn estalló en carcajadas. Entonces empezaré yo, mocoso arrogante. En cuanto terminó de hablar, la lanza de Oberyn vibró con un movimiento deslumbrante, abalanzándose sobre Luis como un dragón venenoso. Fue tan rápido que ni siquiera Ellaria y Obara, que observaban desde la distancia, pudieron verlo con claridad. Solo una tenue imagen residual. ¿Este tipo de verdad quiere matarme? Louis ya había activado el Wuji Sword Dao, concentrándose intensamente en los movimientos de Oberyn. La punta de la lanza apuntaba directamente a su garganta sin ninguna restricción. En medio de su respiración rítmica particular, Luis pudo discernir perfectamente la trayectoria de la lanza, algo que los demás no pudieron ver. Pero la velocidad de Oberyn era simplemente demasiado rápida. Aunque sus ojos percibían el movimiento, su cuerpo no podía seguir el ritmo de la reacción de su cerebro. Maldita sea, muévete. Con un grito de furia, Luis blandió su espada en un abrir y cerrar de ojos, golpeando con precisión la punta de la lanza y desviándola ligeramente. Aprovechando la oportunidad, giró bruscamente su cuerpo, esquivando por poco el golpe mortal. Apresura en un solo movimiento. Mientras contaba mentalmente, el juego de pies de Louis no disminuyó en absoluto al dar un paso adelante, blandiendo su espada en dirección a Oberyn en un ángulo inquietante. Tras fallar su golpe, Oberyn frunció ligeramente el ceño, con sus ojos penetrantes como los de una víbora fija con excitación en Louis, que ahora lo atacaba. Entonces, su lanza se balanceó hacia atrás describiendo un pesado y amplio semicírculo en dirección a Louis. ¡Mierda! Maldijo Luis para sus adentros. Al ver que su espada estaba a punto de impactar contra Oberyn, el viento de la lanza ya le provocaba un leve dolor de cabeza, e incluso su cabello comenzó a ondear. Si Oberyn se encontraba en una situación de heridas, como mucho sufriría un corte, pero si Luis era alcanzado por el asta de la lanza, estaría muerto sin duda. Sonido metálico. Agachándose, la espada de Luis volvió a golpear el asta de la lanza de Oberyn. 2 movimientos. Jajajaja. Interesante, muy interesante. Tras fallar 2 lanzamientos seguidos, Oberyn soltó una carcajada, mirando al cielo. Jamás imaginó que algún día estaría intercambiando golpes con un niño. Louis Dane, realmente haces honor a ser el hermano de la espada de la mañana. Oberyn gritó, luego golpeó el suelo con el pie derecho, saltó alto como un leopardo y giró para clavar su lanza de nuevo. Esta estocada con la lanza fue incluso más rápida que la primera. ¿Ahora te lo estás tomando en serio? Esta estocada divina con la lanza hizo que Luis se diera cuenta de que Oberyn no había estado dando todo de sí antes. De lo contrario, probablemente no habría esquivado ni siquiera el primer golpe. Agarrando su espada con fuerza, cada célula de su cuerpo parecía hervir con la emoción de la batalla.
Una leve sonrisa curvó sus labios mientras concentraba su mente, activando el camino de la espada Wuji, y murmuró: golpe alfa. En un instante, Oberyn, aún en el aire, vio de repente una mancha borrosa. Louis había desaparecido de su vista. Una sensación de peligro extremo provenía de atrás. Sus instintos de combate obligaron a Oberyn a balancear su lanza por encima de su cabeza como si levantara una barra de pesas. Timbre. Efectivamente, el sonido del choque entre la espada y la lanza resonó en sus oídos. Si no hubiera reaccionado con la suficiente rapidez, ese golpe podría haberle volado la cabeza. Aún no hemos terminado. Habían transcurrido 3 movimientos, pero Oberyn claramente no estaba satisfecho. Su lanza se dirigió una vez más hacia Luis. Farch, adelante. Luis también se estaba envalentonando, alzando su espada para atacar a Oberyn. La espada y la lanza volvieron a chocar, pero la fuerza de este golpe superó las expectativas de Luis, casi arrebatándole la espada de la mano. Sin embargo, una sonrisa aún más radiante apareció en su rostro. Porque este era el cuarto estrique. Cerrado doble golpe. Ante la mirada incrédula de Oberyn, Luis agarró con fuerza su espada y volvió a golpear la lanza en un ángulo que desafiaba la fisiología humana, haciendo retroceder a Oberyn varios pasos. Sí, sí, con un chasquido seco, el pecho de Luis se agitó como un fuelle, y la espada que sostenía en la mano se rompió, quedando solo la mitad de su longitud. Al ver a Oberyn atónito, una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Más de 3 movimientos, ¿verdad? TCH, este chico. Oberyn retiró su lanza con impotencia, clavándola en el suelo, pero una sonrisa también apareció en su rostro. Enhorabuena, Louis Dane. Has derrotado al guerrero más fuerte de Dorne. Ja, ja, al ver que Oberyn no intentaba negarlo, Louis soltó 2 risitas y de repente sintió que el mundo daba vueltas. Todas sus fuerzas se desvanecieron como la marea. Cerró los ojos y se desplomó al suelo con un golpe seco. Louis. Ariane gritó alarmada y corrió a arrodillarse junto a Louis para ver cómo estaba. Está bien. Probablemente solo esté agotado. Ignorando el comportamiento inapropiado de Ariane, Oberyn se frotó la palma de la mano, ligeramente entumecida, y miró a Louis, que yacía en el suelo, con el corazón lleno de asombro. ¡Qué fuerza, qué destreza con la espada, qué velocidad! Pensar que este niño solo tenía 7 años. Aunque tampoco había usado toda su fuerza, un adulto común y corriente probablemente ya habría muerto bajo su lanza. Al observar la profunda preocupación de Ariane por Louis, Oberyn volvió a sonreír con complicidad, preguntándose si debería dejar que pasaran más tiempo juntos. Louis Dane, qué tipo tan aterrador. Cuando seas mayor, seguro que te convertirás en un caballero aún más grande que Arthur Dane. Al abrir los ojos, una oleada de dolor recorrió todo su cuerpo como una marea. ¿Estás despierto, Louis? Una voz nítida resonó en sus oídos. Louis giró la cabeza y vio un rostro bonito que ya empezaba a mostrar su futura belleza, con 2 grandes ojos que parpadeaban mirándolo. ¿Puedes quitarte de encima, allí? Me estás presionando el estómago, me duele. Al observar impotente a su traviesa hermana menor, Louis temía que, en lugar de morir bajo la lanza de Oberyn, pudiera morir a causa de los continuos y letales pisotones de Aliria. Oh, lo siento, Louis. Suplicar no fue mi intención. Aliria saltó de la cama a la velocidad del rayo y corrió hacia la puerta gritando. Ysara. Louis está despierto, Louis está despierto. De verdad, qué imprudente. Suspensó y negó con la cabeza suavemente. Originalmente, Aliria había sido una niña bastante callada y algo tímida. Pero desde que Louis acabó con Davos, ella había sido malcriada por él y Ysara. Sumado a esa arrepentida falta de autocontrol, se había descontrolado y se había convertido en la chica bulliciosa que era ahora. Con esa personalidad, Louis estaba muy preocupado de que no pudiera encontrar marido cuando creciera. Oye, ¿en qué estoy pensando? Todavía es temprano. Se rió con modestia. Él mismo solo tenía 7 años. Que Aliria se casara era algo que no sucedería hasta dentro de más de una década. Sin darse cuenta, Louis había asumido gradualmente el papel de tutor. Sin embargo, pensar que realmente logró que un tipo como Oberyn se rindiera por completa esta vez, el camino de Wuji es realmente poderoso. Siseo mientras pensaba, no pudo evitar reírse tontamente, lo que le tiró de los músculos y le provocó otro ataque de dolor, haciéndole jadear.
¿Estás despierto, Louis? Una figura esbelta y de exquisita belleza apareció a la vista, caminando hacia Luis con pasos elegantes mientras portaba un recipiente con agua caliente. Deberías dejar que las criadas se encarguen de estas cosas. Acabas de dar a luz y necesitas descansar, Yasara. Al mirar a Yasara, que estaba sentada a su lado y escurría una toalla para secarse el cuerpo, Louis habló con una sonrisa. Yasara simplemente negó con la cabeza sin decir palabra. Limpió cuidadosamente a Louis y luego le acarició suavemente la coronilla, con sus ojos violetas llenos de dolor. Estoy bien, levantó la mano para colocarla sobre la de Yasara, pero el movimiento volvió a tensar sus músculos, provocando otro doloroso siseo tilde. Somos Allie y yo quienes te hemos estado causando molestias, Louis. Yasara estaba llena de remordimientos, con la voz ligeramente ahogada por los sollozos. En los últimos días, ya fuera la muerte de Cabos o los asuntos de Ciudad Estrella Caída, casi todo había recaído sobre los hombros de este hermano de 7 años. Ella y Aliria no habían podido ayudar en absoluto. Ayer, cuando una criada le contó que Luis había luchado en un duelo con Oberyn y se había desplomado en el acto, Yasara sintió que el corazón se le partía. Tú y Allie sois mis hermanas. No hables de ser una carga. Louis fingió una sonrisa relajada. Si me preguntas, la habilidad de la víbora roja con la lanza no es tan profunda como dicen los rumores. Ni siquiera podría matar a un niño como yo. Cuando él dijo esto, Yasara se entristeció aún más. Lágrimas cristalinas cayeron sin control y comenzaron a sollozar. Está bien, tras acostumbrarse un poco al dolor físico, Louis se obligó a incorporarse y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Yasara. Mírame, ¿acaso no estoy bien ahora? No hablemos de eso. ¿Dónde están Oberyn y los demás? ¿Siguen en Ciudad Estrella Caída? Al oír esto, Yasara se enderezó, secó las lágrimas y respondió. Has estado inconsciente durante todo un día. Oberyn llevó a Ariane y a los demás de vuelta a Lanza del Sol ayer. Sin embargo, antes de marcharse, dijo que intercedería personalmente ante el príncipe Doran para que le diera clemencia y que toda la responsabilidad recaía sobre él. Oberyn también dijo que te debía un favor. Te pidió que fueras personalmente a Lanza del Sol una vez que te recuperaras para ponerle nombre, y se podría cumplir cualquier condición. TCH, ese tipo sí que corre rápido. Louis maldijo para sus adentros. Tenía la intención de usar la mano de Oberyn para solucionar la situación de Morse, pero no esperaba que el hombre se marchara mientras él estaba inconsciente. Pero no importaba. Lidiar con ese padre y ese hijo era solo cuestión de tiempo. Starfall City solo puede tener un conde Daine, y ese es él, el conde Louis Daine. He recuperado algo de fuerza. Voy a salir a dar un paseo. Pensando en esto, Louis se levantó de la cama. Al igual que Arthur, no estaba preparado para esos momentos sentimentales y lacrimógenos. Pero, pensó Louis mientras caminaba, ¿se le estaría olvidando algo? Vete, joven caballero. Antes de que pierda los estribos. En Desembarco del Rey, Ser Yuri permanecía de pie con una expresión incómoda, deseando poder encontrar un agujero donde esconderse. Él pensaba que sería una misión sencilla para buscar ayuda, pero desde el principio se encontró con burlas despiadadas. Furgoneta pero, Ser Barristan. Al observar al robusto caballero que tenía delante, cubierto de vendas, con algunos cabellos plateados que comenzaban a asomar y ojos llenos de desdén, Yuri apretó los dientes e intentó insistir en su postura. Ahora eres el caballero más fuerte de Poniente. Nadie más puede ayudar al joven amo Luis excepto tú. Por favor, por el bien de su tiempo como colega de Ser Arthur, eche una mano. Dicho esto, Yuri cayó de rodillas con un golpe seco, con la frente fuertemente pegada al suelo y las lágrimas corriendo sin control. Dije que no ayudaré a un asesino de parientes. ¿No lo entiendes, muchacho? Luis es hermano de Arturo, pero Davos no lo era también. A pesar de estar gravemente herido, el poderoso caballero conocido como Barristan el Audaz aún emanaba un aura similar a la de un tigre. Para un hombre que había sido íntegro toda su vida, el acto de asesinar a un pariente era absolutamente imperdonable. Pero, Yuri alzó la vista hacia el increíblemente obstinado Barristan, con el corazón lleno de ansiedad. De repente, recordó las palabras que Louis le había dicho antes de marcharse e inmediatamente habló. Esta no fue idea del joven amo Louis, Ser Barristan. Fue Lady Yasara quien me envió a invitarte. Yasara. Al oír ese nombre, las pupilas de Barristan se contrajeron al instante.
Lo que más lamentó en su vida fue no haber derrotado al príncipe Raegar en el torneo y coronado a Ysara como la reina del amor y la belleza. Quizás entonces, Ysara incluso se habría enamorado de él en lugar de Stark. Quizás, ni siquiera habría conducido a esta cruel guerra. No tengo manera, joven caballero, suspenso. Aunque su corazón había vacilado, Barristan seguía rechazando a Yuri. Movió su cuerpo todo lo que pudo, mostrando las innumerables cicatrices obtenidas en combates heroicos. Como pueden ver, estoy muy gravemente herido. Tengo heridas de flecha, de lanza y de espada. El gran maestre Picelle dijo que necesito al menos un mes de descanso antes de que apenas pueda caminar. Para entonces, me temo que tu amo ya habrá recibido su merecido castigo. ¿Cómo puede ser esto? Murmuró Yuri, saliendo de la residencia de Barristan como un cadáver andante. Desembarco del rey, que acababa de ser escenario de una gran batalla, estaba plagado de cadáveres, pero no logró captar ni un ápice de su atención. Solo sabía que la tarea que Louis le había encomendado probablemente quedaría sin terminar. Justo en ese momento, una voz un tanto frívola lo llamó repentinamente desde atrás. Oye, te llamas Yuri, ¿verdad, chico? ¿Qué dijiste que le pasó al hermano de la espada de la mañana? Yuri giró la cabeza con expresión inexpresiva, solo para ver un destello dorado increíblemente deslumbrante bajo la luz del sol. Lanza del sol. Como mayordomo designado personalmente por el príncipe Doran y miembro de una rama cadete de la casa Martell, la posición de Manfrey Martell en Dorne podría describirse como inferior a la de 2 personas, pero superior a la de 10.000. ¿Por qué solo 2 personas? Porque por encima de él también estaba Oberyn, quien, cuando estaba enfurecido, ni siquiera miró al príncipe Doran a los ojos. Toc, 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 se oyeron 3 golpes rítmicos. Manfrey, que se encontraba atendiendo asuntos oficiales en la habitación, dejó la pluma y levantó la vista con el ceño fruncido, mostrando su disgusto. Les había ordenado claramente a sus subordinados en repetidas ocasiones que no lo molestaran, pero aún así, estos tipos no le hacían caso. Honestamente, quizás al ver que no había respuesta, volvieron a sonar los suaves golpes. Adelante. Manfrey habló con un dejo de enfado. Si su subordinado no tenía algo urgente, seguramente se enfrentaría a una severa reprimenda. La puerta se entreabrió un poco y entonces una figura sigilosa se coló dentro. ¿Qué estás haciendo aquí? Al reconocer al visitante, Manfrey se levantó con un ligero ataque de pánico y se dirigió a la puerta para cerrarla él mismo. Si alguien que lo conociera viera al normalmente sereno Lord Manfrey Martell en estado semejante, seguramente se sorprendería enormemente. Realmente no tenía otra opción que venir a usted, mi señor. Una vez que Manfrey cerró la puerta, Morse se arrodilló en el suelo y se abrazó la pierna, llorando como si hubiera visto a su propio padre. Trailer joder, levántate. Manfrey apartó el dobladillo de su túnica con disgusto y pateó a Morse en la frente, rugiendo en voz baja. ¿Que era tan importante que no se podía enviar por cuervo, que tenías que venir en persona? No te vieron venir aquí, ¿verdad? Después de todo, las cosas se habían desviado de su plan. Si los descubrían reunidos ahora, el plan podría quedar al descubierto. Los dos lo habían planeado a la perfección, arrastrando poco a poco a ese ludópata, Davos, al abismo, obligándolo a firmar ese pagaré. Cuando el individuo no podía pagar, Morse, que llevaba el apellido Daine, iba a cobrar la deuda. Finalmente, Manfrey le susurró al oído al príncipe Doran que su plan para apoderarse de Ciudad Estrella sin derramar sangre como un cuco que toma posesión de un nido tenía muchas probabilidades de éxito. Pero ¿quién iba a imaginar que Louis aparecería como variable? No te preocupes, vine sola. Ni siquiera mi hijo Gello lo sabe. Secándose las lágrimas, Morse se puso de pie con expresión lastimera. ¿No te dije que llevaras ese pagaré a Ciudad Estrella Caída para cobrarlo? No me digas que no pudiste con una mujer y 2 niños. Bueno, interrogado por el tono vehemente de Manfrey, Morse se quedó momentáneamente sin palabras, con las que había preparado atascadas en la garganta. Hablar. Al ver a Morse en ese estado, Manfrey se enfureció aún más, lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia adelante. La gran estatura de Manfrey ejercía una enorme presión sobre Morse. Tragó saliva y respondió con dificultad. Ese Louis Daine, él no respeta las reglas en absoluto. ¿Sabes? Él mismo es un despreciable asesino de parientes, sin ningún sentido del honor.
Fui a buscarlo con mis hombres como estaba previsto, pero ¿quién iba a imaginar que el chico quemaría el pagaré delante de todos? ¿Qué? Rugió Manfrey furioso, agarrando con fuerza la garganta de Morse con su mano grande mientras exigía. Tonto. ¿Quién demonios es tan estúpido como para darle el documento original al deudor al momento de cobrar? Las manos de Moore se forzaron sin cesar, emitiendo sonidos dolorosos desde su garganta. Recuperando un poco la cordura, Manfrey finalmente lo dejó ir. Morse se desplomó sin fuerzas en el suelo, arrodillado y con arcadas continuas, derramando ácido estomacal y saliva por todas partes. Fragantes, tos. ¿Qué debemos hacer ahora, mi señor? A pesar del trato tan brusco que recibió, Morse no se atrevió a enfadarse con Manfrey. Tenía el rostro enrojecido mientras lo miraba con una mirada suplicante. Tras respirar hondo, Manfrey se dio la vuelta y miró hacia Ciudad Starfall con una venenosa. El príncipe Doran ya ha enviado al príncipe Oberyn a investigar este asunto. Dado el carácter del príncipe Oberyn, ese asesino de parientes sin duda no tendrá un buen final. Cuando llegue el momento, Starfall City seguirá siendo nuestra. Eso es maravilloso. Tras recuperarse finalmente, Morse se puso de pie y suspiró con un temor persistente. No tienes ni idea, querido señor. Ese niño es muy extraño. Solo tiene 7 años, pero cuando estoy frente a él, siempre siento que me ve a través de él. Ah, cierto, oí que el príncipe Oberyn estaba interesado en la hermana del chico, Yasara Graine. ¿Crees que? Cállate, maldito idiota. Antes de que Morse pudiera terminar, Manfrey lo interrumpió airadamente. El príncipe Oberyn es justo y desinteresado. ¿Cómo os atrevéis a chismorrear sobre él a sus espaldas? Dicho esto, cogió una copa de vino de la mesa y se la arrojó a Morse. Fuera de aquí. No te atrevas a volver a mostrar la cara en Lanza del Sol hasta que las cosas se calmen. Si alguien te ve, te mataré. Al ver que Manfrey estaba realmente enfurecido, Morse no se atrevió a decirle una palabra más y huyó de la habitación. Pero por alguna razón, nunca mencionó el plan de pago a plazos de Louis de principio a fin. Ni siquiera puede resolver un asunto menor. Verdaderamente inútil. Después de que Morse se marchara, Manfrey se quedó sentado en su silla, mirando fijamente la puerta con los dientes apretados. Luego cerró los ojos y reflexionó durante un buen rato. Finalmente, suspiró, alisó con cuidado las arrugas de su ropa y esbozó una elegante sonrisa, recuperando su habitual semblante astuto. Salió de la habitación y caminó sin prisa hacia los jardines acuáticos, Ciudad Starfall. Su cuerpo finalmente se había recuperado más o menos. Luis fue al estudio, donde se había acumulado una montaña de tareas del castillo, esperando a que él se ocupara. Cuando Davos vivía, era básicamente un señor que no intervenía en los asuntos, dejando los grandes y pequeños en manos de Wolf. Esto había dejado a Starfall City con bastantes problemas. Desde que Louis se hizo cargo de Starfall City, realmente estaba utilizando su experiencia limitada en gestión de su vida anterior para desarrollar Starfall City como su propio territorio. Al llegar al mostrador, la silla original había desaparecido, reemplazada por una silla alta mucho más alta que la anterior. Esto es bastante novedoso. Louis se subió a ella con ambas manos y descubrió que, dada su estatura, era perfecta para sentarse, escribir y leer. ¿Quién hizo esto, tía? Ser Yuri nos ordenó que buscáramos un carpintero para que lo fabricara a medida, maestro Louis. La criada, que llevaba una bandeja de frutas, respondió con una sonrisa. Solo dijo que te veía siempre de pie sobre una silla para ocuparte de asuntos oficiales y que le parecía demasiado agotador, así que encargó esto en secreto como sorpresa para ti. Eso fue muy considerado por su parte. Al sentir la suavidad del cojín, una cálida sonrisa apareció en el rostro de Louis. Ese tal Yuri, aunque normalmente no parece muy listo, en realidad es una persona muy atenta. Campista espera, Yuri. De repente, Louis pareció recordar algo. Dio un grito de alarma, saltó de la silla y salió corriendo de la habitación presa del pánico. Dejando a una tía desconcertada allí parada,